a todos los que están pendientes de la predicación, de la enseñanza de la palabra. Y pues mis deseos también de que esta palabra pueda ser de edificación, de bendición para todos aquellos que posteriormente tendrán la oportunidad de ver este video, ya sea en nuestro canal de YouTube o a través de Facebook. Esta noche quiero tener una enseñanza de la palabra de Dios, ya que Dios nos usa de diferentes maneras como ministros de la palabra, y yo me he sentido un poco inquietado a compartir sobre la oración, compartir bajo el tema 3 claves bíblicas para orar correctamente, y en realidad quisiera enfocarlo como un llamado a los pastores para que podamos tomar esta responsabilidad que tenemos de enseñarle a la gente cómo orar. Qué bueno que muchos pastores están movilizando a la gente, a sus congregaciones. Algunos han logrado conectarlas, han hecho actividades, se han movilizado aún fuera de la iglesia en la medida de lo posible para poder hacer algún tipo de movimientos de oración en algunas localidades, en algunas comunidades. Pero es sumamente importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios para que podamos establecernos. Así que, aunque quiero compartir de una manera general para edificar al pueblo de Cristo, y sé que para algunos esto será un tema sencillo o fundamental, quizá otros van a tener que revisar la manera en que han estado orando a fin de que puedan obtener resultados, a fin de que puedan hacerlo de la manera correcta según la Biblia. Así que quiero enfatizar el hecho de que esta enseñanza tiene como propósito inquietar a los pastores para que tomemos esa responsabilidad de enseñarle a la gente sobre cómo orar. Pues como líderes somos llamados a cumplir esa responsabilidad. En el libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 7, encontramos una instrucción, una referencia con relación a la responsabilidad de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Una responsabilidad que ahora recae espiritualmente sobre nosotros como pastores. Y está escrito de la siguiente manera. Malaquías capítulo 2, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los responsables de enseñar la palabra. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de darle ese conocimiento al pueblo. Y ahora Dios pues nos ha llamado a algunos para que podamos cumplir con esta tarea de compartir, instruir la palabra, exhortar, evangelizar, enseñar. Y es nuestra tarea el poder hablar de parte de Dios, instruir a la gente para hacer las cosas de la manera correcta. En Jeremías capítulo 3, verso 15, de una manera directa, el Señor hace una referencia hacia los pastores que Él habría de establecer en el Nuevo Testamento. Jeremías capítulo 3, verso 15 dice: y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Este era el plan de Dios para el Nuevo Testamento. Dar pastores conforme a su corazón, con el propósito de apacentar a la gente, con el propósito de poder instruir a la gente, de modo que ellos pudieran ser guiados hacia la verdad, de manera que ellos pudieran conocer la voluntad de Dios, pudieran ser edificados y, como yo acostumbro a decir, instruir a la gente para aprender a vivir una vida de victoria y de bendición. Así que era el propósito de Dios levantar pastores para apacentar a la gente con ciencia, con inteligencia. Y por eso, amados hermanos pastores, amigos y todos aquellos que no conozco, yo quiero retarles en esta ocasión, porque es nuestra responsabilidad apacentar al rebaño, apacentar al pueblo con inteligencia, con conocimiento. Es nuestra responsabilidad no dar una vana confianza a la gente. Algunos amigos me han compartido, por ejemplo, en los Estados Unidos se da el fenómeno de pastores
simplemente dando un mensaje motivacional: esto ya va a pasar, tengan confianza, tengan fe, Dios es bueno, están guardados en la mano de Dios. Pero no hay una instrucción acerca de orar, de volverse a Dios, de fortalecer la comunión, ni mucho menos un llamado al arrepentimiento. Por eso quiero insistir, es nuestra responsabilidad no dar vana confianza a la gente, un consejo simplemente superficial, probablemente motivado muchas veces con una actitud de no querer inquietar, no querer causar temor, y eso puede detener de hablar la verdad de la palabra con respecto a lo que pueda estar sucediendo en este momento. Es nuestra responsabilidad, hermanos pastores, el que apliquemos la escritura de la manera correcta. Debemos de tener mucho cuidado de no aplicar escrituras que son privilegio de los creyentes, que nos hablan de beneficios para los cristianos. Tenemos que tener cuidado de no aplicar estas escrituras a los no creyentes. Tenemos que llamar a los no creyentes a una conversión. Tenemos que llamar a los que no son cristianos, a los que no tienen su fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador, para que vengan a ese conocimiento, para que comiencen esa relación de fe completa, plena en el Señor Jesucristo, y no simplemente hacerles saber que si ellos oran, Dios los va a guardar, porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra de una vida de oración. Yo he hecho ya un mensaje, hice una predicación donde traté de compartir acerca de qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos oiga. Unirnos todos, hacer ayunos, crear un movimiento de oración entre diferentes iglesias. También en el último mensaje del día martes compartí acerca de la importancia de utilizar el tiempo de la mejor manera, de redimir el tiempo, usando una base escritural del apóstol Pablo, donde él nos habla de orar continuamente. Y sí, definitivamente la oración es sumamente importante, y yo doy gracias a Dios y bendigo la vida de aquellos pastores que están interesados y han logrado movilizar a la gente en la oración. Y ahora entonces mi aportación es simplemente algunos elementos bíblicos para que la oración pueda ser más efectiva. Así que, pastores, tomemos nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos ser superficiales en cuanto a permitir, por ejemplo, que la congregación que pastoreamos o que la gente que está a nuestro alrededor crea, sin que les corrijamos, de que simplemente al participar de una cadena de oración esto va a causar una protección de Dios. Porque esto sería igual que decirle a alguien, como en mis tiempos cuando yo era un joven, un adolescente religioso, que al tener el Salmo 91 guardado en mi cartera yo iba a ser protegido. No se trata de eso, se trata de habitar bajo el abrigo del Altísimo, se trata de caminar en fe, se trata de una vida de confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra, y no simplemente de una acción superficial como podría ser una oración, como las de estas cadenas que han estado circulando a través de las redes, a través de WhatsApp, a través de Facebook, y hacen como creer a la gente de que si ellos repiten esa oración todo va a estar bien. Nosotros tenemos que ir un poco más profundo en el darle entendimiento a la gente y hacerles saber, ellos necesitan a Cristo, ellos necesitan ser perdonados, ellos necesitan la salvación que solamente Jesús puede dar a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Así que, líderes, es nuestra responsabilidad guiar al pueblo de la manera correcta. Pastores, este es un llamado para poder revisar estos principios bíblicos. No es mi idea, no es mi interpretación, no es una actitud presumida de pretender enseñarles cómo hacer las cosas, sino más bien fundamentar en base a la palabra de Dios cómo corregir algunos aspectos a los cuales probablemente no les hemos prestado atención. Y es que, según la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 26, por lo general, como cristianos no sabemos qué pedir, y Dios lo sabe. Y bajo este fundamento algunos cristianos han dicho, bueno, no sabemos qué pedir, pero Dios conoce nuestro corazón. Es correcto, definitivamente. Y tampoco se trata de expresar la oración correcta sin el corazón y sin la actitud correcta. Las dos cosas son importantes.
Y por eso vamos a aprender y a revisar algunos principios en esta hora. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces nosotros no sabemos ni cómo pedir. No sabemos ni cómo presentar nuestra petición. Y qué bueno que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce la intención del corazón. Y qué bueno que Dios conoce nuestra incapacidad y nos ha dado el Espíritu Santo para poder inspirarnos, para poder ordenar las ideas, para recordarnos la palabra, para que podamos orar correctamente. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del orar en el Espíritu, que para nosotros como iglesia pentecostal tiene que ver con la oración en lenguas. Pero es importante que el apóstol Pablo habla acerca de la ayuda que el Espíritu Santo nos da cuando no sabemos qué pedir. Y eso significa que aún para orar podemos y debemos depender de Dios mientras estamos orando. El Espíritu Santo nos ayuda y nosotros podemos clamar al Padre, podemos clamar a Dios y exponer nuestras peticiones de manera que nuestra oración sea correcta. Ahora, es importante realmente, aunque algunos consideren que no es realmente muy necesario, el saber orar, el saber pedir correctamente. Aún los discípulos reconocieron que necesitaban saber cómo orar. Y el Señor Jesucristo no les dijo, miren, no importa cómo pidan, sino que Él atendió la petición que ellos hicieron. Según Lucas, capítulo 11, verso 1, dice que el Señor Jesucristo estaba orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Pastores, aquí hay una base para mi invitación para cada uno de ustedes en esta hora. Tenemos que enseñarle a la gente a orar. Pero primero tenemos nosotros que fundamentarnos en la palabra para poder orar correctamente. Yo sé que quizás experimentamos algún tipo de presión. Por ejemplo, cuando estamos frente a una cámara, de saber qué decir, cómo continuar, seguir hablando, no detenernos, y hay una presión por causa de que queremos continuar desarrollando la idea y no queremos parecer como que estamos dudando. Y entonces esto nos empuja a que mientras estamos haciendo esto que yo estoy haciendo ahora, enseñando o predicando, podamos hablar solo como por mantener el espacio continuo. Y yo he descubierto que lo mismo sucede cuando se trata de orar. La oración pública no deja de ser un poco compleja, porque es diferente de la oración privada. La oración en privado, pues nadie va a escucharla, solo Dios. Dios conoce su corazón, Dios conoce sus deseos, sus anhelos, sus luchas. Pero cuando se trata de orar por otros, el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de que otros digan amén a lo que estamos orando. Y esto es un gran problema. En lo particular, yo no he podido ponerme de acuerdo con muchos ministros y con muchas oraciones públicas, porque lo que están pidiendo es contrario a la palabra. Lo que están pidiendo no tiene un fundamento en la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo decir amén a lo que se está pidiendo? Eso significa yo no puedo ponerme de acuerdo porque mi fe no está ubicada con que esta petición es correcta. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco en esta ocasión. Así que vemos, aún los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, y de ahí surge la famosa oración que se ha repetido por millones, el Padre Nuestro. Ahora, este principio de que la gente necesita ser enseñada a orar es el que me lleva a mí a hablar y a dirigirme a los pastores, aunque la idea también es general hacia todos los cristianos, para que como pastores podamos reconocer estas tres claves, estos tres principios espirituales que nuestro Señor Jesucristo enseñó para que nuestra oración pueda ser oída. Ahora, antes de compartirlos, quiero ir a Santiago, capítulo 5, verso 16. Santiago, capítulo 5, verso 16 dice, confesaos sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y luego viene esta frase tremenda, la oración eficaz del justo puede mucho. Mire qué importante esta declaración. La oración eficaz del justo
puede mucho. O sea que la oración tiene que ser hecha por un justo, es decir, una persona justificada. Y nosotros como cristianos sabemos que nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1. Ahora, la oración de un justo, pero no cualquier oración, sino la oración eficaz. Y esto de la oración eficaz nos lleva a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabe qué tenemos que hacer para que nuestra oración sea eficaz? Tiene que estar cargada, tiene que estar apoyada, tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. No se trata de simplemente hablar por hablar. No se trata únicamente de llenar el espacio para no quedarse sin tener que decir nada y continuar hablando. No. Tiene que ser la oración que está fundamentada en la palabra de Dios. Tiene que ser una oración que está basada en los principios que el Señor Jesucristo enseñó, en los principios que el Señor Jesucristo compartió, no solamente a través de la enseñanza directa que Él dio a sus apóstoles sobre el Padre Nuestro, la cual erróneamente se ha tomado como un modelo que se repite y se repite y se repite, cuando en realidad lo que contiene son principios de adoración, de agradecimiento, petición por la protección, petición por los alimentos, petición de dependencia de Dios, que deben de ser hechos naciendo del corazón, como una dependencia personal como de cualquier hijo con su padre y no como una mera repetición. Pero aparte de esa enseñanza, tenemos principios que Él enseñó con su vida de oración, principios que Él enseñó de una manera indirecta a lo largo de su ministerio, cuando Él enseñaba, cuando Él hacía ciertas declaraciones particulares. Así que podemos entender que nosotros podemos descubrir en la Biblia por lo menos 3 claves bíblicas. Y quiero hacer un énfasis antes de compartirla. El corazón es lo más importante. No se trata de saber expresarse correctamente, de tener la capacidad de ordenar las ideas y tener una doble moral, tener una vida escondida, pero que nuestra oración va a ser oída porque sabemos cómo declarar las oraciones, sobre qué base, sobre qué escritura apoyarla. No, Dios no oye a los pecadores, ni aunque sean parte de su pueblo. Y por eso es importante que como pastores aprovechemos la oportunidad para hacerle ver a la gente que es mucho más que una oracioncita, que es mucho más que participar de una cadena de oración. Es una dependencia de Dios, es vivir con nuestra confianza puesta en el Señor. Así que quiero compartirle entonces a los pastores que existen estas 3 claves que el Señor Jesucristo enseñó. Y estas 3 claves nos van a ayudar para descubrir los errores que estamos cometiendo mientras oramos. La primera clave, Juan capítulo 14, verso 13. El Señor Jesucristo dijo: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La primera clave bíblica para orar correctamente, mis hermanos, es conocer el acceso a Dios. Y el acceso hacia la presencia de Dios es Jesucristo. Jesús es el camino para llegar al Padre. Y es en el nombre de Jesús que podemos pedir al Padre. Y Jesús prometió que Él habría de obrar para glorificar al Padre. Es simple. Yo mencioné, esta enseñanza para algunos va a ser sencilla, pero probablemente a lo largo, espere hasta llegar al final, a lo largo de esta enseñanza va a descubrir cosas que deben de ser ajustadas en su vida, que deben de estar sustentadas con la palabra de Dios. En este punto hay algunos pastores que cometen errores. Por ejemplo, hay pastores que están orando: Señor Jesús y Padre bendito, te damos la gloria, te damos las gracias, bendito Dios, Señor Jesús, y hacen una mezcla ahí y al final terminan: y Señor Jesús, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Usted no puede pedirme a mí algo en mi nombre. Hay una falta de comprensión de lo que significa usar el nombre de Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y ciertamente en el nombre de Jesús podemos llegar delante del Padre. Pero nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesucristo. No es a Jesús en el nombre de Jesús.
Yo incluso oigo una oración que está grabada en algunos medios de comunicación, se utiliza, donde se le da gracias a Jesús por haber entregado su vida, y se le da gracias al Padre por haber enviado a Jesús, y luego se le da gracias de nuevo a Jesús, y se termina diciendo, y todo esto lo decimos en el nombre de Jesús. Hay una falta de comprensión en esto que tiene que ser examinada. Base número 1. Nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesucristo, con la inspiración, con la ayuda del Espíritu de Dios. Y esta es otra área. Hay creyentes que están continuamente orando y están insertando, y Espíritu de Dios, muévete ahora. Y Espíritu Santo, te pedimos ahora, manifiéstate. No encontramos en la Biblia esa instrucción. En la Biblia encontramos la instrucción de pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. Y esa es la primera clave. Es un asunto de orden, es un asunto de entendimiento. Es un asunto de comprender que nuestro acceso al Padre es en el nombre de aquel que lo merece todo, en el nombre del que es el Señor de nuestra vida. Es en el nombre de aquel al que le pertenece toda la autoridad. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda clave, muy importante que cada pastor examine y que así enseñen a su congregación, es creer que se recibe aquello por lo que se está orando. Marcos capítulo 11, verso 24 dice: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo reciben y les vendrá. Todo lo que pidan orando, crean que lo reciben y les vendrá. Entonces la segunda clave es que su fe cubra la petición que está haciendo. Hermanos, no se trata únicamente de pasar 1 hora orando, 2 horas orando. ¿Está creyendo por aquello por lo que está pidiendo? Mientras está orando por el mundo, ¿está creyendo que su petición va a ser contestada? ¿Tiene la fe suficiente para poder cubrir todo eso? ¿O simplemente está hablando porque, como dije al principio, tiene que llenar el espacio y no puede callarse? Nuestra oración tiene que ser hecha con entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Voy a darle la cita un poco más adelante. Pero el punto número 2, la clave número 2, es creer que se recibe lo que estamos pidiendo. Y entonces yo lo traduzco como que su fe cubra la petición. Siempre que usted pida algo, piense, ¿está usted con una fe lo suficientemente grande como para poder alcanzar lo que está pidiendo? Por ejemplo, en nuestro país yo he escuchado oraciones, y son parte de las oraciones que yo no puedo acompañar y ponerme de acuerdo. Oraciones como, por ejemplo, convierte, Señor, a todos los pandilleros. No es bíblico. Primeramente, Dios no va a encargarse de convertir a la gente. Segundo, no es la responsabilidad de Dios, sino del hombre, el poder responder al mandato de Dios. Y tercero, al hablar de todos, estamos queriendo cubrir un ámbito tan amplio que ni siquiera el Señor Jesucristo actuó de esa manera, y es uno de los principios que vamos a ver más adelante. Así que tenemos que examinar lo que estamos pidiendo. ¿Tenemos la capacidad de creerlo o simplemente lo estamos pidiendo como por ver qué sucede? Simplemente lo estamos pidiendo porque creemos que todo el mundo está orando de esa manera. Y pues hay que hacerlo porque algo va a suceder. No, el principio bíblico enseñado por el Señor Jesucristo es: lo que usted pida en oración, crea que lo recibe. Si usted no está creyendo que lo recibe, si su fe no alcanza a cubrir esa necesidad, como por ejemplo esa oración tradicional de miles y miles de creyentes: Padre, te doy las gracias por los alimentos y bendecimos estos alimentos, Señor, y te alabamos por tu misericordia, porque los has provisto para nuestra vida. Te damos la alabanza, la adoración, y te pedimos, Señor, que le proveas a todo aquel que no tiene. Es como le dijeron los hermanos, es como le dijo David a los hermanos: esto es mero hablar. Realmente no creo que haya alguien que tenga la fe para pensar que en el momento que está haciendo esa petición, inmediatamente toda la gente que está con hambre y con necesidad en el mundo va a recibir sus alimentos. Es simplemente hablar por hablar. La tercera clave que el Señor Jesucristo enseñó está en Mateo 26, verso 42. Y el Señor Jesucristo dice la palabra, esto sucedió la noche en que fue capturado,
que se fue otra vez y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La tercera clave es orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, muchos cristianos abusan de esto también, porque muchos cristianos oran y no se necesita fe para poder orar de esta manera: Padre, manifiéstate y obra en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposo. Y Señor, si es tu voluntad, por ejemplo, el caso de sanidad, si es tu voluntad que se sane, sánalo. Y si no, llévatelo. Nadie necesita fe para orar de esa manera. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la revelación de la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta, para poder pedir de acuerdo a su voluntad y entonces pedir con fe. Porque mire, ¿cómo puede usted pedir con fe si usted no conoce la voluntad de Dios? Y ahí es donde de una manera errónea insertamos la frase. Por ejemplo, este pastor compartió en una ocasión, pastor amigo mío, que su esposa, cuando él estaba enfermo, ella oró por él. Porque él le dijo: mi amor, ora por mí. Yo quiero que tú ores por mí, que esto se detenga ya y que Dios obre y se manifieste. Y la esposa comenzó a orar por él. Y sí, le pidió: Señor, extiende tu mano, ten misericordia, obra, Señor, manifiesta tu poder, y mira que es tu hijo y que somos tus siervos. Y en el camino la esposa mencionó: y Señor, que se haga tu voluntad. Y si no quieres sanarlo, llévatelo. Y el esposo la interrumpió. El esposo le dijo: no, hombre, le dijo, no ores así por mí, no necesito esa clase de ayuda. Para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios, usted tiene que conocerla. Jesús ya sabía cuál era la voluntad del Padre. Jesús sabía que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que Él era el Cordero enviado por Dios para derramar su sangre. Jesús conocía la voluntad. Pero de una manera religiosa se ocupa esa frase. Pero nadie necesita fe para orar esa oración: Señor, que se haga tu voluntad. No necesitamos, porque no estamos enfocados en una petición específica. ¿Qué estamos creyendo? ¿Por la sanidad o por la muerte? ¿Qué estamos creyendo? ¿Por la protección o porque se consuma el peligro? ¿Qué estamos creyendo? ¿Por la provisión o que la necesidad continúa? Se necesita conocer la palabra para poder orar con entendimiento, para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios no quiere la muerte del impío. Y eso es verdad. Pero no podemos ocupar la escritura y torcerla para hacer aplicaciones bajo la suposición de que estamos siendo bíblicos. Por ejemplo, pastores pueden orar: Señor, tú no quieres la muerte del impío y por eso ahora te pedimos, Padre, que los traigas arrepentidos. Dios no los va a traer. Es la responsabilidad nuestra predicar el evangelio, es la responsabilidad de la gente creer al evangelio y arrepentirse y volverse a Dios. Entonces, aunque usemos un verso de la escritura, no podemos torcer esa escritura para poder sustentar o sostener una posición, una enseñanza o, en este caso, una oración. He oído oraciones como, por ejemplo: Señor, por tu promesa de que por tu llaga fuimos sanados, sánalo. No es una promesa, es un hecho consumado. Jesús llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Él fue herido, Él fue molido por nuestro pecado. Él fue castigado ya. No es una promesa. Pero hay creyentes que ocupan la escritura y hace falta esto que estoy compartiendo ahora. Hacer algunos ajustes. Tener un entendimiento más claro de qué es lo que Dios ha revelado en su palabra. Lo correcto sería decir: Padre, te pedimos, basados en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en tu voluntad que ha sido revelada, que te glorifiques por el poder de tu Espíritu, sanando a mi hermano de una manera específica y creyendo por la sanidad. No es un asunto de una promesa, no es un asunto de que si es tu voluntad, sánala, y si no, no la sanes. No, es una actitud de fe sobre lo que conocemos de la palabra de Dios. Otra oración que yo he escuchado que también es errónea, y quisiera que mis hermanos pastores prestaran atención a esta, es cuando algunos se enfocan con respecto a la salvación.
Lo que sucedió allá con el carcelero de Filipos, que estuvo a punto de matarse, y Pablo le dice, no te hagas daño, estamos aquí. Y el carcelero le pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo se ha convertido en algo que se ha aplicado incorrectamente. Porque Pablo le dijo, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Esa fue una palabra de ciencia, no es una promesa de Dios para todos los cristianos. Pero yo he escuchado a pastores diciéndole a la gente, hermano, hermana, manténgase firme en la palabra porque Dios ha prometido que por causa de que usted creyó, Él va a salvar a su familia. La ignorancia de la palabra de Dios nos lleva a enseñar cosas incorrectas, nos lleva a vivir incorrectamente, nos lleva a actuar o a orar, como en este caso, incorrectamente. Por eso es tan importante el conocimiento. Por eso es tan importante que Dios estableciera su voluntad desde el Antiguo Testamento de levantar pastores que pastorearan con ciencia y con inteligencia, que pastorearan de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su corazón. Así que las tres claves bíblicas que el Señor Jesucristo enseñó son: número 1, pedir al Padre en el nombre de Jesús. Número 2, creer que aquello que usted está pidiendo, usted lo recibe. Usted tiene que creer, tiene que tener su fe para poder cubrir esa petición y estar seguro de que usted recibe esa petición. Y tercero, usted ora conforme a la voluntad de Dios. Eso significa, usted ora de acuerdo a la palabra. Usted se fundamenta en la palabra. Usted conoce las promesas de Dios. Usted conoce los hechos consumados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Usted conoce la voluntad revelada por Dios a través de la doctrina apostólica, a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y usted ora conforme a la voluntad de Dios. Esto fue lo que el apóstol Pablo enseñó. Mire, 1 Corintios capítulo 14, verso 15. El apóstol Pablo dijo, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Insisto en esto, y me dirijo a ustedes, mis hermanos pastores, porque yo sé lo que es la presión de tener que estar hablando en público, tener que estar predicando y sentir que no tenemos que callarnos, cuando en realidad podríamos hacer pausas para ordenar nuestros pensamientos. Usted y yo sabemos que cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando, hay un fluir de ideas y tenemos que aprender a filtrarlas, a ordenarlas, a escogerlas. Tenemos que evitar decir algunas cosas, necesitamos poner en orden algunas otras. Es lo mismo con la oración. Cuando estamos delante de Dios tenemos que aprender, como dijo Job. Él dijo que él quería que alguien le enseñara dónde estaba la silla de Dios, porque él quería llenar su boca de argumentos y quería expresar sus peticiones. Cuando vamos delante de Dios no es hablar por hablar, no es llenar un espacio, no es comenzar a correr, no es tener que ir frase tras frase, tras frase, tras frase, como algo que está siendo hecho porque el tiempo se nos acaba. No, el apóstol Pablo dice, hay que orar con el entendimiento. Hay que orar de manera que lo que estamos hablando, lo que estamos pidiendo, lo que estamos expresando, tiene sentido. El apóstol Pablo habló acerca de orar con entendimiento y también habló de cantar con el entendimiento. Habló de orar con el Espíritu y habló de cantar con el Espíritu. O sea, nuestro espíritu, nuestro corazón involucrado, la pasión mientras oramos, el entendimiento mientras lo hacemos, la pasión mientras adoramos, pero el entendimiento correcto mientras estamos expresando nuestras ideas. Ahora, Pablo también está hablando aquí de nuevo sobre este principio espiritual para nosotros como pentecostales relacionado con el orar en el Espíritu, orar en otras lenguas, cantar en el Espíritu, cantar en otras lenguas. Pero quedémonos únicamente con la frase orar con el entendimiento. Cuando usted ora, usted tiene que estar seguro de que sus ideas son claras, sus pensamientos son correctos, están sustentados en la palabra, que lo que usted está hablando tiene sentido. Cuando oramos con entendimiento,
es cuando lo que oramos tiene un fundamento bíblico, sin torcer la escritura. Tiene una base bíblica para lo que se está pidiendo. Hay una comprensión correcta de la palabra de Dios y sobre esa base estamos orando. Porque según la misma enseñanza del Señor Jesucristo, nosotros podríamos caer aún en vanas repeticiones. Y estamos llenando el espacio, el tiempo, con peticiones que realmente son huecas. Por no estar preparados, por no estar con una actitud espiritual, por no estar llenos de la palabra, por diferentes razones. Es en Mateo capítulo 6, verso 7, que el Señor Jesucristo instruyó: y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra incapacidad, nuestras luchas. Dios ya sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que se lo pidamos. Pero Él quiere que nosotros actuemos según las bases legales que Él ha establecido y que en el nombre de Jesús le pidamos al Padre que Él obre en nuestra vida para que entonces Él pueda manifestarse y aún obrar a favor nuestro, de manera que el enemigo sepa que es por causa de nuestra fe, nuestra dependencia, nuestra confianza en Él, que Él habrá de respondernos. Que es en base a su palabra, porque Él es fiel y su palabra es verdad. Y nosotros estamos orando sobre su palabra y Él vigila sobre su palabra para ponerla por obra. Así que cuando nosotros oramos, le damos el derecho a Dios, por así decirlo, en un sentido figurado, de que se manifieste en nuestra vida y que el enemigo no detenga esa respuesta. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la importancia de orar con entendimiento. Y habla acerca de cantar también con entendimiento, algo de lo cual se habló allá en el Salmo 47. Ese es otro tema, esa es otra área. Solo eso demanda mucha enseñanza, el ver cómo en las iglesias se ocupa el tiempo para cantar, pero sin entendimiento. Allá en el Salmo 47, verso 7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, canten con inteligencia. En muchas iglesias lo que se está cantando parece que no tiene sentido. No hay una comprensión, no hay una conciencia de que se está alabando a Dios y de que ese tiempo debe de ser ocupado para la comunión con Dios. Pero repito, ese es otro tema, pero está ligado con lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 15. Ahora, quiero compartir algunos ejemplos en base a las 3 claves espirituales en las que he resumido la oración que será escuchada, la oración correcta según la Biblia. Yo he escuchado oraciones como estas: me cubro con la sangre de Cristo y cubro a mi familia. Mire, usted no puede cubrirse con la sangre como que si fuera un amuleto, como que si fuera un cliché, como que si fuera una declaración que se repite y se repite. No hay base bíblica para eso. Usted fue comprado con la sangre de Cristo, que es muy diferente. Pero usted no necesita estarse cubriendo con la sangre. Y el hecho de que lo diga no causa un efecto de que usted queda cubierto. El hecho de que usted diga, y cubro a mi familia, bíblicamente no hay ningún fundamento para eso. Pero esa es la forma en la que se está orando. He escuchado: vengo aplicando la sangre sobre todos los oyentes. Nadie puede aplicar la sangre sobre otros. Una interpretación errónea de lo que pasó en Éxodo, de lo que pasó en Egipto cuando Israel tuvo que salir, ha llevado a que por tradición muchos cristianos repitan esto. Y por eso le dije desde el principio de la enseñanza de esta noche, necesitamos revisar nuestros fundamentos. Necesitamos poner en orden nuestros pensamientos. Usted no puede aplicarle la sangre a nadie solo por decirlo. Oraciones como: desde este lugar ungimos a todos nuestros oyentes. Usted no puede ungir a nadie. De hecho, la unción es un acto que demanda el aceite, o que demanda que Dios llene con su Espíritu Santo a alguien. Pero pastores están diciendo eso. Ungimos las oraciones, ungimos a las personas, y Padre, desde aquí los ungimos. No estamos haciendo las cosas de la manera correcta según la palabra de Dios. Y esto al final se queda como en algo vacío. Y esto ha sido mi carga. Dios nos usa de diferentes maneras. Dios nos da dones, tiene un diferente llamamiento para cada uno.
Y en particular Dios me ha cargado con respecto a esto, para que algunos puedan corregir y reenfocar de la manera correcta su oración, y entonces puedan experimentar la bendición, puedan experimentar la respuesta. He escuchado muchas oraciones y he tratado de orar y de unirme con movimientos de oración, como lo mencioné durante el camino de la exposición de esta noche, pero es difícil hacerlo cuando la oración está fuera de lugar. Por ejemplo, he escuchado aún ministerios americanos orar: te pido que nos des arrepentimiento. Dios no va a darnos arrepentimiento. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Entonces, ¿qué hacemos pidiéndole a Dios que Él nos dé arrepentimiento? Iglesias que están orando: Señor, cambia a la iglesia tibia. Dios no va a cambiar a ninguna iglesia tibia. Dios dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. Él los llama al arrepentimiento. Dios no va a cambiar a nadie tibio si Él no quiere cambiar. El Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese, sígame a mí. Dios no va a cambiar a nadie tibio. Dios no va a hacer que alguien se arrepienta. Dios no va a convertir a nadie. Esas son peticiones muy particulares. Cuando usted, conociendo la voluntad de Dios, cuando usted, conociendo el amor de Dios, se acerca y rinde su corazón ante Él, usted sí puede decirle, como dijo David: conviérteme y seré convertido, límpiame y seré limpio. Porque Dios hará una obra profunda, porque usted está rindiendo su voluntad. Pero usted no puede entregarle la voluntad de otra gente. Usted no puede decirle a Dios: Señor, yo te entrego a toda mi familia. Usted no puede entregarle a su familia a Dios. Ellos tienen una voluntad que Dios les ha dado. Y ellos, al escuchar el Evangelio, tienen que tomar la decisión: o lo aceptan o lo rechazan. Pero este tipo de oraciones se está dando, y lo que a mí me inquieta es el hecho de que pensemos que estamos orando mucho, y algunos creyentes así dicen: estamos orando mucho, hermano. Yo creo que nunca oramos mucho, porque mucho significa demasiado. Pero estamos orando mal. Estamos orando de manera que nuestra oración realmente no va a tener una respuesta, porque estamos haciendo a Dios responsable de lo que los seres humanos somos responsables. Oraciones como esta: Señor, haz que tu pueblo te obedezca. No es la manera correcta de orar. La gente tiene que tomar la decisión de doblar sus rodillas delante de aquel que es digno. La gente tiene que tomar la decisión de vivir bajo el señorío de Cristo. Y no podemos pedirle a Dios que Él haga que su pueblo obedezca. No podemos decirle a Dios: Señor, convierte a mis familiares. De igual manera, es erróneo para mí, basado en el principio de la fe. Algunos están orando por la protección de todo el mundo. Yo no sé si usted realmente, con una conciencia y realmente con una actitud espiritual, usted puede orar por la protección de todo el mundo. ¿O caerá esto dentro del señalamiento que estoy haciendo, de simplemente porque nos sentimos presionados para hablar y orar? Y te pedimos, Padre, que protejas a todo el mundo. Y te pedimos, Señor, por la sanidad de todos los enfermos. ¿Puede usted realmente orar por la sanidad de todos los enfermos? ¿Puede usted creer que en el momento que usted termina esa oración y usted dice amén, todos los enfermos van a ser sanados? Yo no puedo hacerlo. Y aún cuando veo el modelo del Señor Jesucristo, encuentro que Él no enseñó a orar de esa manera. Voy a mostrárselo más adelante. He escuchado oraciones como, por ejemplo: Dios poderoso, te pedimos, no permitas que muera ni una sola persona más. Si Dios está trayendo juicio, ¿cómo le podemos pedir a Dios que no haya ninguna persona más que se muera? Si se necesita juicio sobre el mundo por causa del pecado, y la paga del pecado es muerte, ¿cómo podemos orar? Sería como orar: Señor, que no hayan terremotos, y que no hayan guerras, y que no hayan pestes. La palabra tiene que cumplirse. No podemos orar en contra de la palabra. Y como ya enseñé en predicaciones anteriores, lo que viene es peor. Esto va a pasar, pero lo que viene es peor. Pero la iglesia está esperando al Señor Jesucristo. He oído oraciones tan generales como esta: Señor, bendice la economía de este país. ¿Puede usted realmente creer que por su oración este país va a ser bendecido? ¿Está usted cubriendo a todos los empresarios, como el que sacaron el día de ayer, maldiciendo y ultrajando a sus empleados? ¿Puede usted cubrir con su oración a todos los que están evadiendo impuestos, a todos los que están traficando, a toda la gente, a todos los ricos y los poderosos que oprimen a los pobres?
¿Puede usted orar para que Dios bendiga la economía del país? No es lo correcto. Hay un gran error cuando la iglesia ocupa escritura, como por ejemplo 2 de Crónicas 7:14, creyendo que si la iglesia ora, Dios va a bendecir al país. No, si la iglesia ora, Dios va a bendecir la iglesia. Si la iglesia ora, Dios va a guardar la iglesia. Dios va a perdonar a la iglesia. Dios va a bendecir a la iglesia. Dios va a bendecir a los que se vuelven de su mal camino y se humillan. Dios no va a bendecir a todos en una nación porque hay un grupo que está orando. No, es una falta de comprensión de la escritura en la cual se necesita profundizar también. No podemos decirle, Señor, te entregamos esta nación. Usted no tiene la facultad de entregarle a Dios la nación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted no puede decirle, Señor, ahora te entregamos la nación. Si la gente no cree en el Señor, si la gente tiene sus ídolos, si la gente es atea, si la gente tiene otro sistema religioso en el cual confía, usted no puede pasar por la voluntad de las personas por arriba de ellas y decir, te entregamos esta nación. Eso para mí se convierte en palabras que realmente no van a causar ningún efecto o en peticiones que no van a ser respondidas. Te pedimos, Señor, que no le haga falta nada a nadie, que en este ambiente de cuarentena, donde mucha gente no está trabajando, te pedimos, Señor, que tú los bendigas a todos. ¿Cómo puede usted pedir que Dios bendiga a todos y que no le haga falta nada a nadie? ¿Sabe? Yo encontraba en la escritura que Dios le dice al pueblo de Israel, por medio de Moisés, que Él los había traído por medio del desierto para probarlos a ver si habían de obedecer. Y Dios le dice de una manera directa, escuche, te hizo tener hambre para mostrarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando nosotros oramos, Señor, que no le haga falta nada a nadie, estamos orando sobre un fundamento inestable porque no hay base en la Biblia para eso. Y segundo, no creo que su fe le alcance para orar ni siquiera por los 6,5 millones de salvadoreños. Es simplemente hablar por hablar. Pero sí usted puede orar por sus hijos, los que usted conoce, por la congregación, usted los puede cubrir. Sí, como pastor somos llamados a cubrir a la congregación, las familias por nombre, los identificamos, reconocemos su condición y clamamos por el favor de Dios, por el poder de Dios sobre ellos. Pero orar, Señor, bendice todos los hogares en El Salvador y que a nadie le falte nada. No es posible que su fe cubra eso. Y no es posible que encuentre una base bíblica para eso. Una oración muy común y que incluso hasta se enseña sobre esto de parte de algunos pastores, Señor, aumentanos la fe. Si Jesús dijo que usted pida con fe, creyendo que usted recibe, entonces usted tendría que tener fe para pedir fe. Usted tendría que creer que recibe más fe cuando usted está pidiendo por fe. Y si ya tiene fe, entonces no tendría mucho sentido que le pida fe al Señor. Ese es un argumento lógico. Pero lo más importante es el argumento espiritual. La fe no viene por pedírsela a Dios. La fe viene por oír la palabra. Mientras más usted conoce de la palabra, mayor será su fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es importante entender que es incorrecto pedirle a Dios que Él nos aumente la fe, porque es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, meditar en las Escrituras y creerle a Dios, creer su palabra, creer sus promesas. Y ciertamente es un error también el poder hacer esa expresión como la de que me cubro con la sangre, una expresión muy similar, me acorazo. Son expresiones religiosas que yo no sé de dónde la iglesia evangélica las ha sacado. Porque no hay bases en la Biblia para que usted a través de una declaración, usted queda acorazado. Usted simplemente se levanta en la mañana y usted se pone de pie y dice, y ahora me pongo la armadura. No, es un estilo de vida. No se trata de que por lo que usted dice las cosas van a suceder. Tenemos que examinar la palabra. Y aquí es donde es bien importante el ministerio de enseñanza, porque nos ayuda a detenernos para corregir, para poder entender la manera correcta de hacer las cosas. Una oración también que escucho muy a menudo es, Señor, ten misericordia. A mí me encanta saber que Dios, mi Padre, es el Padre de misericordias.
y que no tengo que rogarle que tenga misericordia, sino que puedo decirle: Señor, confiado en tu misericordia, muéstrate, manifiéstate en esta área. Pero algunos cristianos parece que de una manera religiosa sienten la necesidad de convencer a Dios de que tenga misericordia, como tratando de mover las emociones de Dios con su sufrimiento. Incluso algunos oran: Señor, por favor. No es por favor, hermano, es en el nombre de Jesús. O sea, el entendimiento de las cosas espirituales nos permite actuar de la manera correcta. Y cuando usted lo hace de la manera correcta y con el corazón correcto, su oración va a ser eficaz. No se trata de lucirnos con un lenguaje escogido. No se trata de lucirnos delante de la iglesia cuando volvamos a congregarnos y entonces usted pase al frente para dirigir la oración pública. No, no se trata de eso. Se trata de orar con entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, con un fundamento bíblico. Se trata de orar siendo inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Un par de cosas más que quiero aclarar para terminar. Se están haciendo peticiones muy generales y algunos podrían refutar la enseñanza diciendo: al pastor se le olvida que Jesús dijo que todo lo que pidiéramos orando nos vendría. Sí, pero ese pedir todo, que incluye el pedir cualquier cosa, y las citas están en Marcos 11:24 y en Mateo 18:19, está supeditado a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque usted puede pedir por salvación a todo el mundo, pero aunque la voluntad de Dios es que el impío no muera, Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. El que usted ore por todos los inconversos no va a causar que Dios reaccione para salvarlos, para convertirlos y para forzarlos al arrepentimiento. Pero sí, usted puede orar por su cuñado, por su esposo, por su familiar inconverso. Señor, que tu Espíritu Santo le convenza de justicia, de juicio y de pecado. Envía personas que le hablen tu palabra. Señor, por tu Espíritu Santo, revélate a su vida. Usted lo puede hacer con fe y con entendimiento. Pero cuando usted ora por todo el mundo, mire, ni siquiera el Señor Jesucristo oró por todo el mundo. Juan capítulo 17, verso 9. Jesús, cuando está orando por los discípulos, Él ora al Padre y le dice: yo ruego por ellos. Los discípulos estaban con Él la noche en que Él fue entregado. Jesús está orando más específicamente por los apóstoles. Y Él dice: yo ruego por ellos. Juan 17:9. Y claramente dice: no ruego por el mundo. Si Jesús no rogó por el mundo, ¿por qué nosotros como pastores vamos a levantarnos en una suposición de que podemos hacerlo? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego también Él incluye: y oro por los que han de creer por la palabra de ellos. Es fácil ver la limitación que hay en la intercesión. Ahora, su limitación será el nivel de su fe. Puede orar por todos sus familiares, puede orar por toda la colonia, puede orar por toda la ciudad, puede orar por todo el país. Cristianos han repetido por años: El Salvador será para Cristo. Sí, es que El Salvador, al igual que todas las naciones del mundo, le pertenecen a Dios. Y el diablo ha usurpado el dominio, como se lo dijo al Señor Jesucristo: todos estos reinos te daré porque a mí me han sido dados. Ahora, El Salvador va a ser para Cristo y todas las naciones. Pero hay dos fases. La primera es la de la conversión a través de la predicación del Evangelio. Y la segunda es el juicio, cuando sean removidos los perversos, los impíos, cuando sean removidos los malos, cumpliendo la palabra que está escrita. En un momento están allí, en otro momento ya no están ahí, porque Dios los ha puesto en resbaladeros. El establecimiento del reino de Dios en cada nación tiene dos etapas, y no es a través de una conversión de toda la nación. Pero por mucho tiempo, como una forma tradicional o religiosa, hemos repetido ese pensamiento: El Salvador para Cristo, mi ciudad para Cristo. Pero el punto final es entender que las tres claves que el Señor Jesucristo enseñó
le dan un marco a cada creyente sobre el cual puede orar y creer que habrá respuesta a su oración. Número 1, conocer el acceso. El acceso es el nombre de Jesús. Número 2, creer que recibe lo que pide, o sea, cubrir con fe su oración. Y número 3, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa que usted conoce lo que Dios ha dicho al respecto. Si usted usa esas 3 claves bíblicas, sus oraciones serán como lo que Santiago dijo, serán oraciones eficaces que podrán mucho, porque eso es lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Compartan la enseñanza, examinen, amados hermanos pastores, lo que han estado haciendo en cuanto a dirigir al pueblo en la oración. Instrúyanlo con ciencia, con entendimiento. Si hay algo que corregir de lo que he dicho con la palabra, si hay algo que refutar, hágalo con la palabra. Pero mi mejor intención es que nuestras oraciones sean oídas y que nuestras oraciones sean respondidas. Y en la palabra de Dios encontramos las bases correctas para hacerlo. De manera que incluso como palabra final deberíamos de abstenernos mientras oramos, mientras le pedimos a Dios que obre y se manifieste. Deberíamos de abstenernos de Señor, yo reprendo, porque usted no tiene que venir a contarle a Dios que usted está reprendiendo algo. También tendríamos que abstenernos de Señor, yo declaro, porque usted le habla a la montaña, no le habla a Dios. Y finalmente, Señor, yo decreto, algo en lo que muchos superapóstoles y superpastores han caído, creyendo que tienen una autoridad mayor que la que mostraron los apóstoles en la Biblia. Así que, mis hermanos, en el amor de Cristo y en cumplimiento de mi llamado para enseñar la palabra de Dios, les dejo aquí estas escrituras para que puedan examinarlas con el deseo de que sean de bendición, sean de edificación para su vida y que puedan fortalecer su comunión con Dios. Porque si usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios y ora creyendo y en el nombre de Jesús, usted recibirá aquello que usted ha pedido. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima transmisión, hasta la próxima emisión de nuestro mensaje. Por favor, haga correr la palabra. Por favor, comparta este mensaje. Si es de bendición para usted, puede ser de bendición para muchos. Saludos a todos los que nos han estado sintonizando, incluso aquellos que veo desde el país de Estados Unidos, desde Honduras, veo por ahí a Yankel. Bueno, no quiero mencionar nombres. Saludos a todos los miembros de la iglesia y a cada uno de aquellos que han estado sintonizando esta transmisión. Bendiciones a todos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero